no tiene la voluntad política de resolverlo. No tuvo el presidente, por ejemplo, una sola expresión referida a lo que es el principal problema económico del país hoy, que es lo que nos ha llevado a esta crisis cambiaria que se ha trasladado ya obviamente a lo social, porque la repercusión que estamos viendo en esos números de inflación que empujan a millones a la pobreza, que afectan la calidad de vida de un montón de argentinos y de familias argentinas, tiene que ver con el frente externo. Pero no dicen una palabra del rojo de dólares que provoca la política irracional que llevan adelante. Cuando Macri asumió, construyeron un Estado colador al que un grupo de ricos y poderosos, tal vez amigos de su gobierno, le birlan los dólares sin que medie ningún control para proteger los intereses argentinos. Pero hay otra parte del déficit de la que el gobierno no habla, que es el déficit financiero, los intereses de la deuda monstruosa que tomó Macri desde que asumió. ¿Para qué? Para financiar esencialmente la fuga de capitales y el resto de las salidas que engendró su modelo de política económica. ¿Sabés cuántos son los intereses proyectados en el presupuesto con déficit cero? 3,3% del PBI. Son 600.000 millones de intereses que vamos a pagar los argentinos con este supuesto del dólar de 40,10. Porque si la devaluación se profundiza, entonces necesitamos muchos más pesos para pagar la misma cantidad de dólares. A mí me votaron para representar el interés de los argentinos. Vos, y mi responsabilidad es decirle la verdad. ¿Sabés cuál es la verdad? Que están saqueando, fugando y vaciando la economía. Nos dicen que no hay recursos en la Argentina. ¿Sabés qué? Se lo digo al señor presidente, sobra la plata en la Argentina. El problema es que vinieron a saquear los recursos de la Argentina, que usan los recursos de la Argentina para hacer negocios, que se la fugan, que se la llevan. Se fue quedando sin los combustibles que artificialmente sostenían su esquema, fundamentalmente el endeudamiento bestial en el que ha sumido a la Argentina. El último manotazo de ahogado fue acudir al Fondo Monetario y la verdad es de que se firmó ese acuerdo hace prácticamente un año, se han deteriorado todos los indicadores económicos y sociales de la Argentina. Macri y el Fondo Monetario hoy son socios en el ajuste. Macri garantiza con el ajuste que sus amigos de los grupos empresarios sigan fugando las reservas de todos los argentinos, están pedaleando el default hacia adelante y nos conducen al colapso. Estamos atravesados por esta situación de crisis como consecuencia del modelo económico que el gobierno que encabeza Mauricio Macri instaló ni bien asumió a finales del 2015. Un modelo basado en la timba y prueba de ello son las tasas más altas del mundo que hoy tiene la Argentina, en el orden del 70%. Basado en la fuga, el segundo pilar de este modelo depredador. Una fuga que nos ha costado a todos los argentinos perder más de 65.000 millones de dólares. Un modelo basado en la deuda, que se ha expandido la deuda externa pública vergonzosamente, impagablemente, insustentablemente. Ustedes se acuerdan que cuando comenzó la corrida del año pasado estaba el caso de Turquía y el caso de Argentina y se los emparentaba a los dos habían sufrido una corrida cambiaria importante, eran los dos países emergentes que encabezaban la crisis en aquel momento. Bueno, la Argentina, como resolución a ese conflicto cambiario, acudió al Fondo Monetario, se sometió al escrutinio del organismo y estamos, bueno, como estamos, ¿no? ¿Qué hizo Turquía? Puso controles de capitales, evitó caer al fondo. Hoy la Argentina tiene una probabilidad de default estimada por los mercados, ¿no? En base a los seguros contra default, para el momento en el que deberían empezar a pagarse la deuda contraída con el fondo, de entre el 70 y el 80%, cuando la probabilidad de default que estiman los mercados para el caso de Turquía es del 14%. La verdad es que para resolverlo necesitamos una política comercial inteligente que este gobierno no la tiene, todo lo contrario, tiene una política de apertura irresponsable que nos deja con un déficit comercial récord. Necesitamos algún tipo de política también inteligente en materia de control de la fuga escandalosa de capitales que nos está vaciando la economía
de dólares y necesitamos además una política racional que satisfaga, que permita abastecer esa oferta de dólares cuando el gobierno ha generado las medidas administrativas para que los dólares genuinos que produce nuestra economía a través de las exportaciones, que no alcanzan, pero bueno, algo es algo, ni siquiera ingresen a nuestra economía, y ni hablar de tener una legislación en materia de combate de la corrupción offshore, porque bueno, eso el gobierno no lo va a hacer por más que la Argentina pierda 21.000 millones de dólares al año, porque ellos son protagonistas de esa misma corrupción offshore. Le piden sacrificio a los que no tienen nada que ver. Les piden sacrificio para pagar los intereses de la deuda monstruosa que ustedes han contraído. ¿Para qué? Para pagar la fiesta de la fuga de sus amigos. Vos fíjate ahora cómo estamos. Volvieron los del fondo con los 57.000 millones y los argentinos cada vez estamos peor. Entonces creo que tenemos que hacer todos un inmenso y gran esfuerzo, aunque claro, esto va a exigir también que discutamos en serio muchas cosas, porque no quiero tirar pálidas, pero los dólares va a haber que devolverlos. ¿Quién los va a poner? No se los vamos a poder pedir los dólares a los cartoneros de Juan Grabois ni a los camioneros de Hugo Moyano. Vamos a tener que discutir en serio los argentinos, empresarios, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, ¿cómo vamos a hacer? ¿O vamos a hacerle todavía exigirle sacrificios al pueblo y más sacrificios y más sacrificios? Me parece que esto es clave también. Esto es clave y va a requerir mucha madurez y mucha templanza de todos y de todas.